Ahí estamos. Bien. Cuando decimos de interacciones más complejas, por ejemplo, me gustó esta, disculpen lo mal que la subí, pero lo que vale es la intención y que ustedes lo puedan ver. Estas son interacciones más complejas. Resulta que eso, que es una cacerola supuestamente, es investigada por el niño, o la niña en este caso, ¿no? Y la niña investiga cómo es estar adentro, después lo puso de tambor, después se lo puso de sombrero. Todo esto le permite reafirmarse en el dominio de los objetos del mundo externo. Esa reafirmación vuelve como feedback positivo en cuanto a las posibilidades y la seguridad que eso ofrece en la configuración de su personalidad para seguir investigando, probando, pero esto también le exige a esos padres estar atentos mientras ella hace todas esas investigaciones. Y esto es muy distinto de lo que le sucede a esos niños que vemos hoy, donde ante las inquietudes del niño los ponen frente a las pantallas, siendo tan pequeños, para que se calmen. Imagínense la construcción que van a hacer esos pequeños cuando el otro no es algo que pueda ser transformado o no es un otro con una configuración afectiva particular, como son las personas, sino que es algo inanimado que da un mensaje masivo y que no se dirige puntualmente a ellos. Y son muchos los problemas de desarrollo que estamos viendo por el uso excesivo de pantallas en los pequeños. Profe, Sí. lo que estabas diciendo recién, ¿en qué texto está? Porque no lo había leído así. Lo estamos diciendo acá. Ah, no, porque la había leído en la bibliografía de la clase y no Los encontraba seminarios, qué texto era. los seminarios son parte de la bibliografía. Ah, listo. Y Gracias. deben ir pudiendo, ay, no sé qué pasa con esto, pudiendo comprender eso. Tomen nota, lo de lo jurídico tampoco lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Me explico? Sí, está Eh, bien. el seminario es algo de lo que ustedes tienen que ir también sacando y construyendo. Con la bibliografía complementarán los diferentes temas. No es una copia de la bibliografía necesariamente. No, está bien. Me De la parece raro. aparición del sentido y Gracias. organización del yo, ese primer yo, ¿quién soy yo en el mundo? La verdad que es una cosa fuertísima, fortísima. Va a ser corporal, como dijimos, a partir de las experiencias con el propio cuerpo sobre los objetos del mundo externo o sobre las personas y del feedback que las personas hagan sobre mi propio cuerpo, cuerpo cubierto con consistencia libidinal versus maltrato, versus etcétera, lo que ya conocen ustedes. El niño va desde el cuerpo hacia el mundo externo. Entonces, entre los 9 y los 18 meses, es este niño que ya camina, ustedes saben del desarrollo motor y del desarrollo del lenguaje. Entonces, lo que nos importa decirles acá es que para avanzar en la vida emocional va a ser muy importante cómo haya él configurado su lugar en el mundo y la seguridad que tenga para ir ejecutando cada vez imitaciones más complejas, animarse y haber sido habilitado por sus padres para poder decir qué cosas le gustan, qué cosas le interesan y tomar iniciativas. Cada nueva iniciativa es una conducta propositiva que se constituye como un desafío y cuando ese pequeño entre 9 y 18 meses ve que lo logra, se pone muy contento. Y esto de muy contento significa, se vincula con el placer, ese placer le dice de a poquito, vos sos una persona que está logrando las cosas. Es como ese mental, vieron que el lenguaje como metáfora nos lleva a esas cuestiones, ¿no? Este es el niño que va a caminar, es el niño que hay que animarse a caminar, a soltarse, a ir, y según como sus padres vayan haciendo ese feedback, vení para acá, hay familias que tienen las casas con una configuración tal desde la decoración que el chico puede hacer muy poco. Bueno, ese niño irá creciendo con una perspectiva de esas que veíamos en el tipo de apego, de no toques esto, no toques aquello,
versus comprender que cuando uno tiene un hijo, la casa tiene que estar adaptada para evitar las lesiones, lo que nosotros llamamos lesiones no intencionales, los accidentes. Porque por eso hay un niño en la casa. Eso de darle lugar a ese niño que existe como un miembro más de la familia, es un espejo donde el niño se está mirando. La originalidad en esas creaciones, el niño va comprendiendo de a poco la función y el significado, cómo es la relación entre los niños pequeños, y este es un niño que va a empezar a comprender y a ser capaz de reconciliar emociones muy extremas. Hay momentos en los que detesta a ese adulto que empieza a decirle que no se puede tocar tal cosa. Si ustedes se acuerdan, acá viene, esta es la etapa donde el niño empieza a tener una constatación del no, y también ama profundamente a esa mamá, a ese papá, o a esas mamás y a esos papás que lo cobijan, que le da besito, lo agarra. Bueno, acá empieza a manifestarse. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque justamente en la construcción emocional de los niños es importante que ustedes como futuros médicos puedan evaluar que los niños en las diferentes edades puedan expresar un repertorio emocional. A veces están contentos, a veces están tristes, a veces están enojados. Y sí, señora o señor, eso pasa. No va a estar siempre contento, no siempre va a hacer caso. Y lo que es importante es que usted pueda ver eso en su hijo y valorarlo, porque él de a poco va a ir haciendo como un filtro para elegir cuál de esas conductas es más emocional, es más funcional, perdón. Es más emocional porque tiene que ver con las emociones. Y va a ser más funcional para su comunicación con las otras personas en su desarrollo psicosocial. Hay comunicación a través de las palabras y aceptación del límite, bueno, digamos, es como muy pretencioso, así lo dice el autor, pero en realidad es que empieza a recorrer el camino para llegar a la aceptación de los límites. Son los niños que hacen travesuras, porque otra vez, ya caminan, ya se mueven, ya se trepan, quieren llegar a los objetos, así que hay que estar muy atentos. Pero todo esto es una construcción. Quiero llegar a tocar eso, entonces dispongo de los elementos biológicos para hacerlo, dispongo de la intención y de la motivación intrínseca. Motivación intrínseca es porque surge de ella misma, en este caso, y acomodo los medios a los fines. Esto de acomodar los medios a los fines en esta edad y en este momento del desarrollo es un gran hito en el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Cómo acomoda los medios a los fines? Versus el caso que vimos el jueves pasado en el desarrollo motor de ese niño que lloraba porque tenía 12 meses y no lograba llegar a las cosas. ¿Se acuerdan? Porque tenía un problema en su desarrollo motor. Ese problema en el desarrollo motor lo llevaba a una situación de irritabilidad que el padre interpretaba como que era nervioso y el pequeño estaba sumamente enojado y el padre quería que caminara. Bueno, al chico le faltaban algunas cosas que ya vimos del desarrollo motor para poder articular los medios a los fines. Entraba en esta edad. Entonces, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, desarrollo psicosocial, van profundamente enlazados para la construcción de las personas. Aquí entramos en el terrible niño de los 2 años, así lo describe la bibliografía, por lo cual es bastante poco alentador cuando le decimos a los padres, y sí, es la edad de los berrinches. Es la edad de los berrinches porque ese niño va a intentar poner todas las resistencias posibles para seguir viviendo desde el principio del placer. El principio del placer es aquel que está presente en el bebé pequeñito, pequeñito. ¿Siente dolor en sus vísceras huecas que ya se vaciaron del contenido de la leche materna? Llora y es calmado. Si hace pis o caca y está molesto, es cambiado. Esa situación de resolución inmediata de sus necesidades es vivir en el mundo del placer. ¿No es cierto? Rige el mundo del placer, mi propio beneficio, mi propia satisfacción.
Ir creciendo significa ir renunciando gradualmente a algunas de las cuestiones ligadas a la gratificación inmediata para aprender a esperar, porque aprendemos que hay un otro que también está separado de mí, es otra persona, mi mamá y mi papá, que a veces están, se van, vuelven. Toda esa construcción hace que este niño de 2 años haga berrinche e intente ver hasta dónde funciona. Ustedes van a poder trabajar en el práctico, en el laboratorio, perdón, sobre cómo en una situación de berrinche y cuáles son las distintas estrategias según una actitud empática de los padres o una no empática, qué sucede en cada uno de los casos. Este niño va a desarrollar habilidades cada vez mayores para conceptualizar el mundo. Malo, mío, esto es malo, y va a empezar a relacionar la idea de la función, de función con el mundo de las emociones. Mi mamá, por ejemplo, pusimos un ejemplo, provee cariño, comprensión, en cambio mi papá es bárbaro para jugar a la lucha. Ustedes me entienden, no lo dice en estos términos, pero lo conceptualiza desde lo emocional, y él sabe qué pedirle a cada uno de sus cuidadores primarios. Y va a reaccionar diferente frente a sus cuidadores primarios, porque este niño o niña sabe también que cada uno le da distintas cosas, a partir de la construcción subjetiva que fue realizando hasta este momento. Puede construir una imagen emocional en ausencia, significa que es capaz de saber que su mamá o su papá no lo abandonaron para nunca más volver en la vida. Se fueron de casa y después van a volver, ni más ni menos que eso. Acá es cuando empiezan a ir a los jardines de infantes o guarderías. Entonces, poder tener este momento evolutivo del mundo emocional, de construir una imagen emocional perdurable dentro de ellos, aún en ausencia de ese objeto de deseo, lo va a ayudar en este proceso de la autonomía y de crecer como persona. Entonces, en el juego simbólico puede jugar a ser un padre furioso o una mamá furiosa con los muñecos, y ustedes van a ver que hace con los muñecos lo mismo que el mundo de sus criadores hacen con él. Por eso es que tantas veces, como ustedes saben, hay peritajes psicológicos de los niños que se hacen sobre el juego con muñecos en cámara Gesell, perdón. Porque el niño en el desarrollo del juego simbólico va a reproducir sus experiencias emocionales, si es lo que conoce. ¿Cómo va a jugar a la mamá y al papá? Va a jugar como él es tratado. Puede juntar 2 ideas afines, como es que, por ejemplo, si tiene sed, lo que lo calme es el agua. Va a crear ideas organizadas, organizando patrones espaciales. Juega con los muñecos y el muñeco va dentro del auto, va arriba del auto, pero todo es muy corporal y pragmático en este momento, en relación a los desarrollos, a las funciones espaciales. Bueno, lo del lenguaje simbólico, y que va a usar todos los sentidos para elaborar las ideas. Quiere decir, el tacto, el oído, el gusto, todo le sirve para la construcción de pensamiento. Hoy justo en ABP hablábamos de eso. Para poder hablar, primero hay que tener algo que decir. Por lo tanto, todas estas experimentaciones van a actuar como software, decíamos en otro laboratorio, y el niño los va a poder usar como un verdadero medio de comunicación emocional con sus papás. A lo mejor dice nene triste, no termina de decir yo, pero ya va a poder expresar. Y todo eso lo hace con todo su cuerpo, en todo el espacio. ¿Me explico? Para después poder llegar, como hoy ustedes, que tienen un yo simbólico e internalizado, los adultos. Entonces, esta niña, decíamos, desarrolla, relaciona ideas de función con el mundo, puede construir, etcétera, patrones complejos. Entonces, un día se aparece con todo esto y un pintalabios, un rouge, los zapatos de la mamá, se ve que vio a la mamá limpiando muchas veces. Acá, imitando lo que ve, los pequeños imitan lo que ven. Pero acá ya hay una construcción compleja
del otro y el ejercicio de roles. Bueno, de a poco, hasta los 48 meses, va a ir organizando ideas cada vez más complejas en la comprensión causa-efecto, va a combinar muchas ideas, va a manifestar sentimientos de vergüenza o culpa. Esta es una etapa de mucha exploración sexual en los niños. ¿Cuál es la diferencia entre los varones y las mujeres? A veces miran, va un compañerito a la casa y es una nena que va al baño, va con el amiguito a lo mejor y ve que tiene pito, qué sé yo. Las cosas que suceden en cuanto que progresivamente el sujeto se va conformando desde un otro en su propia configuración. Apaguen los micrófonos porque estoy escuchando una casa. Y su configuración está desarrollando el sentido del yo en relación a las expectativas y normas universales que formarán parte de él, descubre la lógica en la causa-efecto, aplicada a las ideas emocionales, va a pensar emocionalmente digamos que la capacidad de poder pensar emocionalmente no aparece no aparece de golpe. Entonces, cuando nosotros vemos a los 4 años un niño que habla, hola, ¿cómo le va?, con una dificultad pragmática, podemos inducir muchas cuestiones en relación al desarrollo emocional de ese niño. O niños apáticos, abúlicos, con 4 o 5 años. Porque esta construcción de pensarse a sí mismo y de pensar a los demás emocionalmente no se hace de golpe, se construye. Los padres tienen que poder otra vez renunciar a muchas cuestiones. Entonces los juegos son cada vez más complejos y sobre todo el chico investiga mucho esto de la causa-efecto, cómo tengo que tirar la pelota para tener éxito, porque el éxito me vuelve como algo que me dice qué bien haces las cosas, seguí así, seguí investigando, si no te sale por un lado te va a salir por otro. Y aprender en la escuela, por ejemplo, no es ni más ni menos que eso. Aquellos chicos que no pasaron por todas estas circunstancias de experimentación no toleran que les vaya mal, entonces o son súper, tengo que ser el primero, o son eternos repetidores, porque se da por los extremos, ¿no es cierto? Aparece la conciencia moral. El niño de 3 años ya se puede dar cuenta, o debería darse cuenta, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, el ingreso a la norma y a la cultura se va a producir en estas etapas. Y como ya dijimos antes, va a depender mucho del ejercicio de la función paterna. La función paterna da el acceso del ingreso a la cultura. Y para vivir en sociedad hay determinadas cosas que hay que poder tolerar, como por ejemplo la no gratificación inmediata. Parece un tema menor, pero no es un tema menor. Aprender a esperar, aprender el turno, aprender que hay otros, y aprender que sus acciones generan efectos en los demás. No es gratuito morder a un compañero, pegarle a un compañero, y este niño se debate entre el amor-odio. Cómo el otro le devuelva sus acciones le van a permitir también un proceso de construcción subjetiva diferente. La organización temporal está medianamente instalada, no tiene muy claro hoy, mañana, pasado, más bien todo es ahora. Por eso es que a veces cuando los niños son pequeños se les recomienda a las mamás que no les digan que si están embarazadas esperen un poquito, porque el niño, vas a tener un hermanito, ya va a venir tu hermanito. Entonces ese niño puede decir, ¿y cuándo viene el hermanito? ¿Y cuándo viene el hermanito? Y es importante que ustedes como médicos le puedan decir, mire, no se lo dice porque es caprichoso, no se lo dice porque no tiene ganas de entender, se lo dice porque todavía no maneja el tiempo. Entonces
Y eso ya tranquiliza y facilita los vínculos. Y el padre puede entender quién es el hijo que está enfrente de él, dónde está parado, para poder darle más seguridades y bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, en cuanto el niño desarrolla la habilidad de agrupar experiencias en unidades coherentes desde su comprensión de un yo versus otros emocional, tendrá más recursos para analizar la realidad, controlar sus impulsos, estabilizar sus estados anímicos, integrar sus pensamientos, sentimientos y conductas, y de planificar el futuro. Concentrarse mejor. Estas funciones de la personalidad son esenciales para participar en la escuela, hacer amigos y más tarde para trabajar y formar una familia si lo desea o cumplir con sus deseos. Entonces, en resumen, Spitz nos plantea los 3 organizadores psíquicos. La integración de estos 3 organizadores psíquicos es lo que va a dar lugar a un desarrollo emocional aceptable, digamos. Todos tenemos un poco de neuróticos, dice la bibliografía, por suerte, y tratamos de lidiar con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y cuando no podemos lidiar, buscaremos ayuda. Entonces, estos 3 organizadores psíquicos van a tener que ver con un proceso delicado y vulnerable que, de tener éxito, conforma lo que Spitz llama la elaboración de los organizadores del psiquismo. Los organizadores son muy importantes en el progreso ordenado y sin obstáculos del desarrollo infantil. Si el niño establece y consolida con éxito un organizador en el nivel adecuado, puede seguir su desarrollo en la dirección del organizador siguiente. El primero, como ya dijimos, es la respuesta sonriente de reciprocidad y aparece alrededor del 3er mes de vida. La presencia de este signo clínico en cuanto al desarrollo emocional va a dar lugar al desarrollo de las interacciones sociales y el lenguaje. Por eso se la llama sonrisa social. Las interacciones sociales van a tener lugar una vez que se instale este signo, porque este signo lo que me está diciendo a mí como evaluador es: este niño está listo para interactuar socialmente. Si esto no se da, va a ser un niño que va a desarrollar dificultades en las habilidades psicosociales. Vamos al segundo organizador. Logró la sonrisa social, va por el segundo, la angustia del 8º mes. Este es un organizador que puede o no estar presente en el 8º mes. Ojo, a veces no se presenta, o sea, se va a presentar, pero la elaboración no sabemos cuándo va a ser. Las caras desconocidas generan angustia y vacío emocional. La percepción y el reconocimiento de los estímulos que provocan displacer se hacen más específicos. Comienza la comprensión progresiva de que su mamá es un sujeto separado de él, con intereses propios, y la elaboración de la angustia permitirá iniciar el camino de la autonomía. Esto es que los papás, por ejemplo, cuando se van a trabajar, se despidan. En general los padres lo hacen a escondida. La angustia es un vacío existencial. Es como lo que sentimos los adultos en la angustia. Es profunda, es lacerante. Ese vacío asistencial y existencial, porque no nos asisten, es muy, muy lacerante, otra vez digo, para el niño. Por lo tanto, hay que comprender cómo se conforma, pero a su vez la importancia que tiene esto para que el niño después pueda ir al jardín y poder estar sin su mamá, por ejemplo. Me interesa darles el correlato funcional de estos organizadores psíquicos. Y como médicos, profe, ¿es conveniente o es oportuno que le aconsejemos a los padres que cuando, por ejemplo, se van al trabajo, el niño se dé cuenta de ello o que se escondan? Porque, claro, No, todo yo lo siempre contrario. pensaba, bueno, no, escondete así no llora, pero claro, Solemos hacer eso, pero lo importante es que el niño pueda elaborar la angustia, que el papá cuando se va, o la mamá, o las mamás o los papás, le digan: mira, yo me voy a trabajar, después vuelvo. Ustedes vieron cuando vimos desarrollo del lenguaje, la importancia de la envoltura libidinal del lenguaje.
Entonces decirle, yo me voy a trabajar, después vuelvo, él va a quedar al cuidado de una persona que ya sabe cómo calmarlo, y el bebé se va a calmar, y cuando vuelven decirle, hola, ¿viste que volví? A veces a los chicos no se le dicen cosas, por eso se van escondidas, suponiendo que no entienden. Pero vimos nosotros en el núcleo de comunicación y lenguaje que la comunicación es no verbal, es corporal, y es mucho más que el lenguaje. Entonces, si le sumamos una coherencia en el adulto que se va, quiero decir coherencia con no estar ansioso y estar seguro que es un proceso que el niño tiene que atravesar, y yo como padre criarlo en la verdad, me voy a trabajar, y cuando vuelvo a decirle, mira, ¿viste que volví? Y como médicos tendrán la tarea de explicarle a los papás cuál es la importancia de que el bebé atraviese esta etapa. Yo me preocuparía más, señora o señor, le diría yo, si el niño es indiferente a que usted se vaya a los 10 meses. No es lo que esperamos. Lo que esperamos es que se angustie profundamente y que al volver usted lo abrace, le dé besos y le diga desde el cuerpo y desde la palabra, volví. Y así el niño, había un juego que Freud describía muy interesante, que era la de un niño, bueno, es un caso clínico que no me voy a extender, jugaba con un carretel que se iba y volvía, que se iba y volvía, como una simbología de lo que era la angustia, de que los padres se van y vuelven, se van y vuelven. Pero el chico lo que debe elaborar es que se van y vuelven y los deja al cuidado de alguien que lo está protegiendo. ¿Se entiende, Rocío? El Sí, tercer sí. organizador es el dominio del no. Bravísima esta etapa. El niño es importante que comprenda que no es, o la niña, no es el que manda en la casa, que hay un adulto. Esto es otra vez, abandonar el principio del placer para ir instalando el principio de realidad, que es un objetivo de la organización de la personalidad. La posibilidad, dominar el no, le va a permitir al niño ejercitar la capacidad para el juicio y la tolerancia a la frustración, prueba y desafía las prohibiciones. Y los papás van a decir, usted no sabe lo desafiante que es. Sí, por suerte, señora, le dirán ustedes como médicos. La verdad que está bárbaro este nene, hace todo lo que tiene que hacer. Sí, doctor, pero me desafía. Sí, la desafía. Estará en usted mostrarle quién tiene la autoridad en la casa. ¿No es cierto? Porque los papás, ya les digo, cuando soñamos con tener un hijo, ya lo soñamos de una manera, pero el niño nos trae otras realidades. Y va a depender de la plasticidad que tengan los padres para decodificar a su hijo, la forma en la que le transmitan la autoridad de quién es el que manda en casa. Desde esa figura metafórica le están enseñando que para vivir en la cultura hay que aceptar ciertos límites, que hay cosas que están bien, que hay cosas que estén mal. Por eso es que es fundamental elaborar esta etapa para configurar el ingreso a la cultura. Estos son los 3 organizadores psíquicos básicos que tiene toda persona, por eso se llaman organizadores psíquicos. Después están todos los detalles que yo fui transitando en el desarrollo emocional. Y de esto, el apego y todo lo que venimos charlando, se va a dar la configuración de la personalidad. Ahora, pasada esta etapa, es decir, los 48 meses, nos va a hablar del desarrollo psíquico adquirido y de habilidades psicosociales, qué pasa en las actividades de la vida diaria, el niño se viste solo, se desviste solo, entonces entran al consultorio y la mamá ya le está sacando la ropa. No, señora, deje que él se saque su campera. Hablamos del niño más grande, ¿no? Que se saque los zapatos para subir a la camilla del médico, y ahí podrán ver qué tipo de apego se está predominando en esta familia, porque si el niño está encaminado hacia las acciones de la autonomía, podrá hacer muchas cosas por sí mismo, versus el que la madre lo sube, lo baja, le pone, le saca. En la escuela va a desarrollar muchas habilidades sociales y en el juego, como verán también en el capítulo siguiente. Ahora me interesó centrarme en esto de las actividades de la vida diaria y su relación con las emociones, viendo qué pasa en el control de esfínteres.
Dice Greenspan que el sentimiento más negativo y humillante de un niño arranca de la sensación de no poder controlar su cuerpo. Para un niño, estos sentimientos de humillación se originan en las experiencias de comer, controlar esfínteres, vestirse o cumplir sus necesidades básicas. Las experiencias positivas, en cambio, aprender a atarse los cordones, a leer, a bailar, le darán un sentido siempre de dominio de su cuerpo. Y eso le va a dar seguridad emocional. Por eso a veces nosotros decimos que el niño dice mucho de su mundo emocional a través de dos acciones: lo que ingresa a su cuerpo, que es la alimentación, y lo que sale de su cuerpo, que es el control de esfínteres. Estas van a constituir las funciones corporales primarias y más elementales. Por lo tanto, es interesante que en la crianza se conviertan en experiencias satisfactorias y serias. La escuela seguirá avanzando en el aprendizaje de habilidades sociales, sensoriomotoras, en el aprendizaje de hábitos, en el aprendizaje de habilidades cognitivas, y la forma en la que estos se realicen seguirá contribuyendo en la conformación psicosocial de este niño. Y por último, tener presente el módulo que sigue juego, que cuando jugamos placenteramente hay toda una situación neuroquímica que se revoluciona en el cerebro. Siempre hay un asiento químico de todo lo que hace nuestra conducta en el mundo externo, y la felicidad de ese niño para querer repetirlo o evitarlo, como la prima de Rocío con los perros, o vaya a saber qué temores se infundaron y quedaron como huella de la memoria. Y sin estas habilidades básicas, establecer relaciones afectivas, intercambiar gestos emocionales, tenga la edad que tenga el niño, usar palabras nuevas o símbolos con tono emotivo, construcción de conducta propositiva, me muevo para algo, me muevo con un objetivo. Variabilidad de intereses, puedo jugar a muchas cosas, no solamente a apilar todo lo que se presente delante mío. Con un mismo objeto, como la nena de la cacerola, me sirve para muchas cosas. Eso es de la variabilidad de intereses y funciones. Sin estas habilidades básicas del desarrollo psicosocial, el médico podrá sospechar la presencia de algún trastorno del desarrollo. Gracias. ¿Preguntas? ¿No? Por mi parte no me quedó todo muy claro y un tema súper interesante para profundizar más, así que... ¿Quién Pero nada, habla? Ana, nos quedan 3 minutos. Bueno, sobre esto... Agradecerte un montón tu perspectiva, tu mirada, tu conocimiento. Esperemos que se hayan podido grabar bien. Hicimos 3 sesiones al final de Zoom. El jueves tal vez, si surge alguna duda o algún comentario, pueden conversarlo ahí. En sus laboratorios, o pedir más, a los que les interese profundizar, siempre solicitárselo a los docentes, ¿no? Estamos bien Exactamente. dispuestos. Pero agradecerte, una hermosa clase, así que espero que la hayan podido disfrutar. Bien, y que se queden pensando para llevar sus dudas al laboratorio, ¿no, Mariana? Sí, tal cual. Después de tener esta clase y de leer la bibliografía de desarrollo psicosocial, viste que uno tiene que hacer el propio recorrido de dónde se queda parado en su apego, en su estilo de crianza, ¿no? Sí, Y siempre ese nos pasa. trabajo es maravilloso y muchas veces es hasta sanador, ¿no? Así que nada, invitar a la reflexión y al autoconocimiento, que nos hace también más operativos, ¿no? A entendernos a nosotros mismos un poco más, primero y después a los demás. Tal cual, porque el médico también va a actuar desde un lugar emocional determinado, según su propia historia, según su propia ideología, según su propia cultura. Todo eso nos hace persona. Eso nos construye como persona. Bueno, un beso a todos. A la cátedra también
que nos puedan, todos los conocimientos teóricos, los podamos siempre volcar a la realidad y a lo que después como médicos nos vamos a encontrar, capaz. Eso me parece que está bueno rescatarlo, que no quede todo en la teoría, de que nos enseñen que capaz un niño al año se para o no se para, o camina o no camina, sino que la verdad que nos puedan llevar toda esa teoría a la realidad, a la práctica y al día a día, a la cotidianidad con la que nos vamos a encontrar. Me parece que eso está muy bueno. Sí, es nuestra idea como cátedra. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, los despedimos. Un beso, Mariana, un beso a todos. Gracias, Rocío, por tu feedback. Sí. Chao. Chao a todos. A leer. Chao, chao. 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 Chao, chicos.